En primer lugar, bienvenidos todos, bienvenidas. Gracias por asistir a este acto. Nos conocemos casi todos, pero bueno, no deja de ser una auténtica alegría el veros aquí y el poder hablar de este proyecto de libro, que algunos incluso lo habéis leído. Ahora contaré un poco para los que no lo conozcáis el tema, por qué algunos lo han leído y otros no han tenido oportunidad, pero bueno, al final ha habido una decisión de decir, venga, para adelante y vamos a sacar la edición, más o menos lo que es la edición de un libro, ¿no? Bien, me acompaña Ana Domínguez, con la cual estábamos comentando que esta es la sexta presentación que nos toca hacer juntos. ¿Por qué? Porque antes de dedicarme a la literatura, yo he colaborado con la revista Conocer Navarra y la editorial EGN, que ella dirigió entre el año 2007, ¿fue? Y hasta que EGN hoy en día ya no existe, ¿no? No, como tal. Ha desaparecido. Ella tuvo que dejarlo y, mientras tanto, me invitó a publicar varios libros con su editorial sobre itinerarios recorridos por Navarra. Esos libros están, algunos de ellos todavía a la venta, otros se han agotado. Y, bueno, tengo que decir que cuando me planteé este proyecto, luego comentaré los detalles, ella fue la primera persona que me leyó la primera parte del libro sin terminar de escribir. Y eso que su editorial EGN no publicaba literatura. Luego publicó algún librito de literatura infantil, pero entonces no publicaba de nada de literatura. Y me dijo, oye, que me voy de vacaciones, Javier, que esto no... Vamos... Que, no me encaja. Pero, oye, por favor, léemelo. Y se lo leyó y me emitió su opinión y luego os contaré un poco lo que dijo. Sí. Yo os dejo con ella y después volveremos a hablar un poquito de... Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Como bien dice Javier, nos conocemos ya desde hace 10 años y la verdad es que para mí es un auténtico placer poder acompañarle hoy para presentar esta gran aventura que inicia ahora. Ya sé que todo el mundo lo conoce, los que estáis aquí, pero bueno, procede por lo menos dar unas cuantas pinceladas sobre su trayectoria. Javier, sabéis, es olitense, licenciado en Biología, profesor, investigador, fotógrafo, técnico en publicaciones y un apasionado del senderismo. Como bien decía, ha publicado varios libros de fotografía y de itinerarios por Navarra, y eso fue lo que nos unió hace años. Colabora hoy en día con la revista Conocer Navarra y es fundador de la página web rutasnavarra.com. Hoy presentamos El síndrome Virila, que es su primera novela, aunque yo sé que habrá que estar muy atentos porque ya tiene en la recámara alguna cosa más. Y bueno, intuyo y espero que esto sea el inicio de una trayectoria prolífica y que disfrutaremos de muchas tardes como esta. Me comentaba el otro día que le había sorprendido mucho que al recorrer las librerías de Pamplona el gran desconocimiento del que se había percatado respecto a quien titula el libro, ¿no? A Virila, San Virila. Entonces nos ha parecido también recurrente echar mano del libro porque hay una pequeña mención y si os parece bien lo voy a leer ahora, es muy breve. San Virila vivió en el siglo X, abad del monasterio de Leire, así figura en los archivos históricos. Alrededor de su nombre surgió posteriormente la leyenda. Cuentan que Virila vivía obsesionado por comprender y asumir el concepto de eternidad, así como el anunciado gozo que experimentarían las almas en el cielo, inmersas en la contemplación permanente de Dios. Una hermosa tarde, paseaba el abad por los bosques cercanos al convento, cuando oyó de pronto el dulcísimo trinar de un pajarillo. Embelesado por el canto, se sentó junto a una fuente a escucharlo. Así pasó un largo rato, tras el cual, consciente de que era un poco tarde, tomó el camino de regreso hacia el cenobio. ¿Cuál no fue su sorpresa al llegar a la portería y encontrarse con un fraile desconocido que le interpeló de esta manera? ¿Quién sois? ¿Cómo que quién soy? ¿Acaso no conocéis a Virila, abad de este monasterio? El fraile, sorprendido, replicó que hacía ya unos años que ejercía de portero del lugar y no recordaba ningún abad con ese nombre. Acudieron otros frailes y tampoco reconocieron a Virila. El pobre no salía de su asombro. Se aclaró la cuestión cuando, al revisar los registros, encontraron una milagrosa explicación. Virila había sido efectivamente abad de Leire, pero hacía de esto 300 años. En los libros constaba su desaparición en circunstancias nunca aclaradas. 3 siglos dado por muerto.
Entonces, la escucha del pajarillo. Trasladémonos ahora al siglo XXI, a un escenario imaginario, pero bastante verosímil, que es el que nos plantea Javier en el libro. Aquí dice: síndrome viril A, denominación del cuadro clínico que afecta a las personas restauradas. El término fue aceptado oficialmente en las conclusiones del VI Congreso Internacional de Psicología de la Restauración, de uso internacional en la literatura especializada. Hasta aquí voy a leer, no voy a decir nada más. En este contexto nos encontramos a la protagonista de la novela, Belén Larrogain, pamplonesa, investigadora en medicina y nanorobótica, artífice de un descubrimiento revolucionario que pone patas arriba el futuro del ser humano y que provoca una ruptura en la manera de entender nuestras vidas. ¿Qué pasaría si pudiésemos desterrar la barrera de la muerte? Yo hace 2 días me terminé el libro. Tengo que decir que me parece una novela valiente y que te deja un poco descolocado también, y donde conviven 2 líneas argumentales. Por un lado está toda la trama científica que gira alrededor de los grandes avances sobre ingeniería genética, y ahí Javier va sobrevolando por una serie de temas con mayúsculas, como la propia ética científica y su dimensión política y social, el fanatismo religioso o el poder de los medios de comunicación. Y por otro lado, nos cuenta una trama humana, personal, con un reparto de personajes complejos que soportan mochilas emocionales muy intensas. Aquí es donde Javier saca a la luz cuestiones que en el fondo nos tocan a todos, de alguna manera. Nuestras contradicciones y dilemas morales, la responsabilidad de nuestros actos, las relaciones de pareja, la maternidad, la paternidad, la conciliación y la ambición profesional, la amistad, la soledad, el miedo al futuro, el valor de la memoria. Normalmente cuando uno lee un libro de alguien cercano, siempre espera ver, ¿no?, parte de esa persona que conoce. A mí me ha parecido descubrir al Javier hombre de ciencias, al maestro con auténtica vocación, al padre entregado, al amante de la música, al fotógrafo que siempre busca el encuadre diferente para la escena y al ciudadano comprometido, a un hombre curioso por naturaleza y que jamás deja de hacerse preguntas. Y ahora ya es el momento para que Javier nos destripe cómo surgió la idea y cuál ha sido el proceso creativo del libro. Bueno, después de semejantes alabanzas ya podríamos terminar y irnos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Ana. Nos planteábamos el otro día, hablando de esta presentación, la posibilidad de hablar una parte de lo que es el argumento o no, pero mejor dejarlo en el misterio para el lector, ¿no?, o para la lectora. Bien, me vais a permitir entonces que hable de algunas cuestiones en torno a lo que ha sido la creación de esta novela y lo que es el descubrimiento de la escritura de una novela para un autor primerizo como yo, que es la primera novela a la que me he lanzado y en la que me he embarcado, ¿no? Y me sirve de referencia una persona que otras que están aquí también lo conocen. Miguel Loza es un asesor que nos daba clases, nos daba formación sobre lo que eran las tertulias dialógicas, así se llaman en los centros en los cuales hemos participado, unos proyectos que se llaman comunidades de aprendizaje. En estas tertulias se hace participar mucho a los alumnos, a las familias. Aquí hay algunos componentes que han participado en ellas, y en su teoría de justificación de estas tertulias hablaba de un tema curioso en literatura que me hizo reflexionar mucho, y es el hecho de que cuando un autor, por ejemplo, se pone a escribir una novela, está creando un mundo muy particular en torno a sí. Este mundo que el autor crea puede ser mejor, peor, pero es ese mundo, ese universo que le rodea a los personajes con los cuales va trazando la trama de la novela, ¿no? Sin embargo, el lector, cuando recibe esa novela y la lee, no esperemos que haga un mundo exactamente idéntico al autor, sino que crea un mundo diferente, otro mundo, el personal, en el cual, sin querer, está mezclando su experiencia, la experiencia como persona humana, con lo que el autor le está ofreciendo. Y entonces se genera un mundo un poco distinto. Y cada lector, cuando leemos la misma novela, al final estamos creando nuestro propio mundo con esa novela. Bien,
En las tertulias, cuando un grupo de lectores se juntan, ponen en común esas experiencias, esos mundos, y del grupo, de la tertulia conjunta, surge otro mundo distinto. Hemos hecho algunas pruebas simplemente como síntoma, como significado. En alguna de estas tertulias hemos hecho una votación previa. Por ejemplo, cada uno que vote de 0 a 10 qué le ha parecido de la novela. Y entonces se hace la media, se guarda, tenemos la tertulia y al final de la tertulia volvemos otra vez a votar. Las mismas personas, de 0 a 10, venga. Y casi siempre, el conjunto de las votaciones mejora, por no decir siempre. ¿Por qué mejora? Independientemente de la votación de la puntuación que alcance. Porque esa interacción entre las experiencias de cada uno, ese mundo nuevo que hemos creado, generalmente es más rico, tiene más presencia que el mundo particular de cada uno. Bien, entonces, con vuestro permiso, voy a añadir un mundo más, es decir, el mundo del autor primerizo. O sea, os voy a manifestar, os voy a dar a conocer un poquito cómo se generó el mundo en mi interior para escribir esta novela, si os parece. Bien, allá por el año 2007, estoy hablando de hace 10 años casi, un día estaba yo leyendo bastantes cosas de literatura, bueno, de cuestión científica, sobre lo que eran los nanorobots. Los nanorobots, a nivel molecular, se empezaron a investigar como una serie de moléculas pequeñitas que son capaces de hacer cosas. ¿Qué cosas? Moverse, trasladar información, intervenir en lo que otras moléculas que tengan alrededor estén haciendo, cambiar su comportamiento. Y también pueden interaccionar con las células. Un nanorobot, en comparación con una célula, es una cosita muy pequeña. Y sin embargo puede influir en su comportamiento y puede cambiar la forma de trabajar. Bien, yo empezaba a dar vueltas a eso y se iba comentando lo que se podía hacer en medicina, en esa interacción con el cuerpo humano. Y empiezo a darle vueltas y se me ocurre, calla, ¿y si pasara esto? No os cuento el qué. El asunto es que eso genera pues una serie de preguntas, las preguntas van generando otras preguntas y poco a poco se me ocurre la idea, ¿y si esto lo convirtiera en una novela? Es decir, si se produjera lo que yo estoy pensando en la realidad, estamos hablando ya de una presunción de ciencia ficción, pero claro, yo no había escrito hasta entonces ninguna novela, pues voy a escribir una novela, me voy a lanzar. ¿Por qué perder el miedo a esa, por qué tener miedo a esa cuestión, ¿no? Y dije, voy a escribirla, ¿ven? No tenía prisa, nadie me estaba poniendo una meta, una fecha. Me pongo a darle vueltas y claro, en menuda me he metido, de pronto pienso. Porque claro, escribir una novela no es contar las ideas que uno tiene, sino que hay que dar cuerpo a todo eso con unos personajes. Y esos personajes entre sí tienen una interacción, una vida, se encuentran con una serie de problemas, de avatares, de cuestiones. Y todo eso tiene que cobrar forma y llegar a un lector que lo entienda, que se sienta más o menos metido en la historia y que realmente le seduzca y le atraiga, ¿no? Bien. Empiezo a darle vueltas y me planteo, pero entonces, ¿qué podía hacer? Bueno, pues si me meto en el terreno de la ciencia ficción, uno sin querer empieza a pensar, un protagonista, inventor, no sé qué, no sé cuánto, y surge el mundo anglosajón. Generalmente la mayoría de las novelas de ciencia ficción, si sois aficionados al tema, suceden con protagonistas anglosajones que son muy, bueno, tienen una tecnología detrás muy importante, etcétera. Y en un momento determinado digo, ¿y por qué tiene que ser anglosajón? ¿Por qué no puede ser de Pamplona? Claro, alguno cuando lo ha leído después me dice, aquí en Pamplona la ciencia ficción sería que no fuera algo de la universidad o de la clínica universitaria y que sea algo exterior. Bueno, y en principio iba a ser un protagonista masculino, tendencias también que uno las tiene ahí metidas sin darse cuenta, hasta que de pronto digo, ¿y por qué tiene que ser un hombre? Y entonces cambié el chip y lo convertí en una mujer. Claro, una mujer ya te plantea también otro tipo de cuestiones, es decir, en la vida que vivimos hoy en día, y quería que se aproximara lo más posible a la vida cotidiana, una mujer generalmente tiene una familia en torno a ella,
hay una cierta, y estoy hablando ya de cuestiones que tienen que ver con lo que hemos celebrado ayer, ¿no? El Día de la Mujer, y todo lo que supone ser mujer hoy en día, ¿no? Entonces, claro, se plantea uno la vida cotidiana de esa protagonista y empieza a introducir sus problemas, sus universos cotidianos. Y así surge Belén Larrogain, que es la protagonista de esta novela. En torno a ella, pues hay un marido, hay una hija, está en el comienzo, vamos a decir, del desarrollo de esa familia. Su niña tiene 3 añitos, pero hay unas crisis, hay una serie de problemas. Vean, no voy a contar más. Pero hay una cosa que yo cuando me pongo a escribir me planteo y digo, yo tengo que lanzar propuestas y soluciones. Generalmente cuando leemos una novela muchas veces nos están dando soluciones a grandes preguntas. Yo tengo que lanzar preguntas. ¿Qué es lo que tengo que lanzar? Y ahí me sale, digamos, el lado malo de la cuestión. Es decir, a mí me gusta que los lectores se hagan preguntas. No les voy a solucionar yo con las respuestas, pero uno colocado en una situación determinada, en ese universo que he creado con mis personajes, de pronto dice, ahí va, si esto fuera cierto, todo el esquema que yo tengo aquí sobre estas cuestiones me falla un poco, ¿no? Y entonces empiezan las preguntas del lector. Y ahí es cuando yo digo, bueno, vamos adelante. Porque las preguntas generarán respuestas ciertas, verdaderas, más o menos informadas o equivocadas. Pero yo creo que el generar preguntas para mí es lo importante, lo que realmente me mueve con esta novela, ¿no? Y también con lo que se ha ido escribiendo después. Y ese es un poco el objetivo. Entonces, ¿qué ha pasado después? La novela la acabé allá por agosto de 2012 y me encontré con un mundo de editoriales, con unas crisis de la publicación que son difíciles de soslayar. Es decir, un autor con la edad que yo tengo y que no tenga un currículum que le cubra toda una serie de años de trayectoria, cuando un editor recibe una novela nueva y no conoce en absoluto a esa persona y no envía un currículum suficientemente lleno, su novela no se abre, va directamente al cesto de los papeles. Esa es la realidad. Y fui consciente después de 1 año o 2 de intentarlo. Entonces, ¿qué hice? Dije, cuando uno escribe es para que le lean, ¿no? Si no, lo que hice fue una impresión por mi cuenta de unos pocos ejemplares, regalé a la red de bibliotecas con una condición, que es que los clubes de lectura que leen los lotes de libros que tiene la red de bibliotecas me llamaran como autor a las tertulias de mis lectores. Entonces ahí tengo una ventaja que quizás otros autores no tienen. Y he celebrado, me parece que es la 7ª o la 8ª tertulia, y he recibido esos mundos que los lectores generan con mi propia novela y me van enriqueciendo un poco y van creando un mundo en torno a mis personajes que casi ya ni me pertenece. Es decir, uno siente que los personajes son autónomos, que viven por su cuenta, que están ahí. No sé si es una especie de fantasía, pero... Entonces, para mí, independientemente de que uno no saque nada de la novela, o sea, como autor, digo, a nivel económico y demás, es una cuestión que a mí ya me ha satisfecho, me ha realizado un poco el esfuerzo de hacer esta escritura, ¿no? Y nada más. Ahora, si queréis, pasamos a las preguntas y me podéis preguntar a mí y a Ana también todo lo que queráis. Sí. ¿Nos puedes contar algo de tu experiencia de aventurarte con tu primera novela? ¿Cómo escribes? Si tienes ya la estructura hecha previamente, si la vas encontrando conforme escribes, muchas agonías, muchos placeres, todo eso. Sí, mira, escribiendo, primero tengo que decir que escribí como unas 70 o 80 páginas y luego lo mandé toda a la papelera y luego volví a empezar. Fui consciente, pero muy pronto, de que los personajes, lo que dicen muchos autores, que suelen ser autónomos. Es decir, un personaje nace, va cogiendo su personalidad, oye, y de pronto es que no puedes... Había hecho un esquema de que le va a pasar esto, 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 esto. No, a mí no me va a pasar eso, es capaz de que te lo dice el personaje, ¿no?
tiene que ser de otra manera, pero una manera lógica, tiene su propia lógica todo el desarrollo de esto, ¿no? Luego están cuestiones de estilo y cuestiones de lo que es la estructura, vamos a decir, académica. Yo en el tema de estilo no lo dejo a un lado. Encuentro, cuando la releo después del tiempo, que claro, todo autor se siente insatisfecho con su forma de escribir. Me pasa a mí y lo he visto en otros autores y prácticamente le sucede a todo el mundo, ¿no? En cuanto uno coge su novela escrita, dice, joder, ahora tacharía esto, pondría esto otro, etcétera. Pero eso es algo que ya no lo puede resolver. Está hecha y ahí está, ¿no? Sí que es cierto, he aprendido, de hecho ahora estoy escribiendo la cuarta novela, y sí que es cierto que hay que dejar mucho tiempo para hacer el esquema, definir el carácter de cada uno, definir un poco esas relaciones, y cuando ya tienes todo eso, entonces te lanzas a escribir. Pero bueno, eso se aprende también con la... Encontraréis, por cierto, los que no lo habéis leído, los que lo habéis leído ya lo habéis sufrido. El primer capítulo no habla de la protagonista ni de su familia, habla de un personaje secundario, bueno, secundario hasta cierto punto, porque tiene mucha importancia después en la novela, pero era una especie de homenaje a los personajes humildes. Es el nacimiento de Eliana, un personaje que luego va a intervenir en las cercanías de Belén-la-Rogaine, pero claro, luego me di cuenta, esto puede crear cierta confusión porque el lector cuando abre el libro y empieza a ver lo que le pasa a una persona, piensa, este es el protagonista, ¿y qué pasa ahora? Ahí va, si ahora resulta que no era, pues eso es pecado de aprendiz, vamos a decir. Dime, Estrella. ¿Realmente piensas que es pecado del aprendiz? Porque, bueno, yo solo he podido hasta ahora leer 2 novelas y en ellas encuentro ese procedimiento. Es decir, a mí me da la sensación que te he dicho. Es que lo que más me gusta es que cuando empiezo a leer me sorprendes, vas por donde no esperaba para nada, ¿no? Después sí es una cosa como tampoco esperaba que pudiera ser bien. En este caso, justamente, por lo que dices. O sea, que realmente un pecado de aprendiz o... Sí, de esto hemos discutido más de una vez. Bueno, Estrella es una de mis lectoras favoritas. Ya me ha leído todo lo que he escrito, casi. Y hemos discutido bastante sobre ese tema. Yo, según cómo se mire, efectivamente, hay unos esquemas de lo que debe ser la novela, etcétera, que están más o menos, pues, ¿cómo escribir una novela? Hay varios textos por ahí. Y sí que en algún momento, no sé si será objetivo o no, es cierto que en esta novela, puedo decir, el primer capítulo, ese capítulo que lo he convertido en prefacio, en lugar de primer capítulo, ahora se llama prefacio, es el nacimiento de Eliana, una asistenta dominicana que luego va a vivir en casa de la protagonista. Y es una especie de pequeño homenaje personal, porque luego están las cuestiones subterráneas del autor, ¿no? Eliana es el retrato de una chica a la que di clase en el Instituto Plaza de la Cruz, una niña de 15 años, que me iba contando todos sus pequeños placeres de encontrarse un poquito bien un día, otro poquito bien otro día, y era una persona con una vida absolutamente destrozada por el hecho de que su padre se había separado allí en Santo Domingo y después se había venido aquí con su segunda pareja a España y estaba trabajando en Pamplona. Pero había tenido la brillante idea de coger a la niña, que era de su primera pareja, y traérsela con él. ¿Qué ocurre? Que hay culturas, y las hemos encontrado, y seguramente los que sois maestros también tenéis historias parecidas, en las que cuando un hombre se empareja por segunda vez, hace como se veía en un documental sobre los leones, que los hijos de tu anterior relación fuera. Es como si sobraran. Y entonces esta chica era la hermana de la primera pareja. Como había hijos de la segunda, ya quedaba en segundo plano. Entonces imaginaos cómo se puede sentir una persona en esas condiciones, ¿no? Claro, yo cogí este caso, que era la primera persona que conocía así, y lo convertí en Eliana en este libro. Que puede ser un despiste de que vaya al principio del texto, pero bueno. No lo sé, ¿eh? A ver, cada lector puede opinar lo que le parezca. Hombre, no deja de sorprender, la verdad.
que luego vas leyendo y, como dices ella, cada vez te sorprendes más. Pero Sí. bueno, se nota lo que has apuntado al principio, profesor, biólogo, todo ahí. Se nota todo eso. Sí, ¿verdad? Te vas sorprendiendo un poco ya a la persona. Sí, Nada. bien. Pero te sorprende Ujú. gratamente, ¿eh? Gracias, Esther. ¿Y más preguntas? ¿Nos vamos a encontrar algo del Opus Dei? Bueno, yo no he metido al Opus Dei tal cual. Otra cosa es que cada uno imagine lo que quiera imaginar. No... No la he leído. pero- Ya. De hecho, me enteré ayer que existía esta novela. Bueno, tu compañero Juanjo, que no está aquí, un día que la había leído, lo que me dijo, lo que me parece de ciencia ficción es que la investigación, eso es lo que he comentado antes, que la investigación no la lleve la clínica universitaria, sino que la lleve la empresa de esta mujer que se llama Ingenasa. Sí. Es que suena amenaza, es que suena todo aquí. Bueno, pues curiosamente, Merche, después de escribirla, he ido buscando en internet en una ocasión los nombres que he utilizado y la empresa Ingenasa existe. Es una de las cosas que... Pero no existe en Navarra, porque para mí era Ingeniería Genética o Industrias Genéticas de Navarra, Sociedad Anónima. Bueno, pues en Getafe me encontré que hay una empresa que se llama exactamente así y no se dedica... Bueno, tiene que ver con la genética, pero por supuesto que no tiene que ver con esto. Ya. Javier, has dicho Sí. que estás escribiendo la cuarta novela. Sí. Eso quiere decir que tenemos dos por medio, ¿no? Sí, bueno, hay otra novela para adultos, que ya veremos, ahora la está leyendo una editorial, que se titula Maldita Sonrisa, y hay una tercera novela que es una novelita infantil. Pero bueno, están ahí, de momento en el cajón. Sí, Ya lo sacarás. ya la sacaremos, si es posible. Ahí esperaré. Bien. Dime, Luis. Sí, una cosa que me chirría, he leído una novela de esa Sí. y me chirría que tras restaurarse el personaje de la portada se restaure con calzoncillos. Bueno, sobre eso ha habido bastantes bromas. Allí tienes a los diseñadores de la portada. Y bueno, yo les dije, hombre, podía haber sido de color azul y entonces se vería más, pero vamos, no pasa nada. Es decir, verás que está bien elegida la imagen, supongo. Lo del calzoncillo, bueno, pues forma parte de la tecnología. Y se lo quitaría. Sí. Es que si enseñas el culo luego no lo puedes publicar en Facebook. Y hay que darle... No, es broma. Es broma. Por eso he recurrido a los típicos lienzos de las estatuas antiguas, ¿no? Un trozo de tela por encima. Ah, Pero sí. ya otro foto- La hoja de parra. nacido, Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, es curioso. Yo no he leído la novela, pero si la protagonista es una mujer, Sí, parece ser, ¿no? La portada es de un hombre. sí. Hay un misterio. No te voy a dar más que una pequeña pista que no te va a resolver nada. Simplemente a los diseñadores de la cubierta les dije, podéis hacer la foto de quien queráis, sea hombre o sea mujer, porque da igual. Pero no te digo por qué. Bien. Bueno, entonces, los que querían que les firmara además, pues si queréis ahora vais pasando. Y gracias por y acompañarnos. gracias por acompañarnos. Y nada.